Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la operación que estuvimos haciendo ayer. Ha sido muy interesante que, bueno, he recibido un par de correos muy interesantes de miembros de la comunidad, miembros del canal, que me habéis dicho cosas que yo no me había dado cuenta, ¿no? Porque nosotros esta estrategia que planteamos ayer la habíamos orientado a Bitcoin principalmente, ¿vale? Entonces sí que sabíamos que podía tener un cierto recorrido y bastante bien y que es una estrategia bastante robusta, pero nos habéis dejado un poco asombrados porque vosotros mismos nos habéis dicho que hay otros activos en los que se puede replicar de una forma muy buena. Bueno, hemos estado mirando alguno y algunos de ellos que la verdad que a mí me han sorprendido, sinceramente. No los haya investigado porque principalmente cuando trabajas en tema de futuros, no todos los ámbitos de futuros tienen todas las cripto y entonces pues normalmente suelen tener Bitcoin, entonces pues nos hemos focalizado más en ese. Pero es cierto que hay otras opciones muy buenas que vamos a ver ahora y que la verdad, bueno, pues ofrecen panoramas muy interesantes sobre, además, sobre lo que comentábamos ayer, ¿no? Del tema del holdeo, demás, ¿no? Entonces vamos a verlo porque yo creo que es un tema interesante y bueno, y vamos avanzando como siempre. Bueno, joder, me gusta el canal y suscríbete si no estás suscrito. Bueno, un abrazote. Nos vemos en el vídeo. Bueno, ya estamos aquí y una cosa importante es, voy a poner aquí un poquito más grande esta cámara para que se me vea bien. Vale, entonces una cosa importante de aquí es la parte de lo que veíamos ayer, ¿no? Del tema de cómo iba el rendimiento de la estrategia y demás. Específicamente en Bitcoin, aquí por ejemplo he sacado el exchange de crypto.com que tiene data desde el 2020, pero curiosamente hay otros que también tienen data, ¿no? De antes, en este caso Coinbase. Vamos a llevarnos a Coinbase porque quiero que veáis una cosa muy interesante de lo que hablamos ayer, precisamente del holdeo, para que veáis la diferencia y lo que ha crecido Bitcoin en ese tiempo, ¿no? Mira, esto es desde el 2014, estamos hablando desde hace bastante. Aquí Bitcoin estaría en precios, 2014 igual pues andaba por los 300 o 400 euros o 500 como mucho. Es decir, esa estrategia en todos estos años ha hecho un buen papel, en el sentido de que al final casi ha llegado a un 50% en el caso de la data de Coinbase, de porcentaje de ganadas, un factor de ganancia un 1,7, un 9,1 en fases de drawdown, que son muy importantes porque tener en cuenta que aquí la fase de drawdown del Bitcoin han sido del 70%, por lo cual en algunos casos a nivel de holdeo. Y bueno, pues esto a priori da muy buena información, ¿no? Estamos hablando de que tenemos desde aquella época 1.600 operaciones cerradas, hay que restarle lógicamente las comisiones, que son su pico, ¿vale? Pero nos daría una buena rentabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si aquí, ¿os acordáis que decíamos, a ver, ¿desde cuándo has comprado, desde cuándo has comprado Bitcoin, ¿no? Porque hay gente que ha comprado muy adelante. Imagínate que has comprado aquí en esta fecha. En esta fecha, aunque hubieras sacado un 600%, es decir, que hubieras multiplicado por 6 tu inversión, hubieras metido 100.000 y ahora tendrías 600.000 con esa estrategia, si hubieras metido 100.000 en esta época, fíjate lo que hubiera pasado. O sea, la estrategia casi ni se ve. O sea, es decir, si esto era un 600%, imagínate la brutalidad que ha crecido hasta este momento. Para el que compró en aquella fecha, ojo, ¿eh? Para el que compró en aquella fecha. Muchos compraron aquí, otros aquí, cada uno compró en su punto. Entonces, bueno, quiero decirte con esto que el Bitcoin es Bitcoin, tiene una trayectoria espectacular y, bueno, esto es lo que hubiera pasado en el caso de nuestra estrategia. Es buena estrategia, pero en comparación con el holdeo, evidentemente no hubiera llegado a ningún lado. También quiero enseñarte qué hubiera pasado, por ejemplo, con Cardano. ¿Vale? Vamos a ver hasta dónde podemos sacar la data de Cardano a 2018, ¿vale? Aquí estamos en Binance, 2018 Binance, vale. Entonces, ¿aquí qué hubiera pasado? Bueno, Cardano, fíjate, es curioso que Cardano hubiera tenido mejor desempeño en la estrategia que el propio Cardano, ¿vale? O sea, imagínate, fíjate que aquí hay un momento que casi que la estrategia también se estabiliza y aquí cae un poquito, aunque tiene subidas que hay un poquito, pero vuelve a hacer lo mismo, acompaña en la subida y no llega a tomarla del todo por ese miedo que tiene la estrategia. Aquí, o sea, hubiera sacado una media que ahora mismo estaría ganando. Hubiera sacado
un 370% desde aquella época frente a Cardano, que ahora mismo pues no sé cuánto hubiera sacado, pero vamos, aquí ves la diferencia, ¿eh? O sea, con lo cual este es un valor interesante. No es en todos así, pero bueno, es interesante saberlo, ¿no? Ver lo que realmente hubiera pasado. Vamos a ver, este es en Coinbase Solana, ¿vale? Que aquí hubiera hecho un 200. Fíjate que Solana, en el momento de las caídas fuertes, vamos a ver si podemos ir más para atrás. No, 2021, vale. Entonces, esto es 2021, aquí la subida del 2021, 2022 se la ha comido entera, el 2023, 2024. Entonces, fíjate que aquí de la caída del 2022 fuerte que tuvo Solana, prácticamente ha sido más rentable la estrategia que el propio Solana, ¿vale? Con lo cual, pues también es un factor a tener en cuenta. Si nos vamos ya a las meme coins y todo esto, que bueno, son curiosas porque yo la verdad es que no las veo mucho, no las entiendo, pero o no, vamos, no me he metido en ellas, más que no las entiendo que no le he dedicado tiempo a esto, aunque sí que en algún caso pues he hecho alguna compra testimonial para ver cómo funcionaba esto. Pero aquí, por ejemplo, estamos hablando que en el caso de Floki, esto es Floki, ¿no? Floki, que fíjate el subidón que ha pegado, pues Floki en sí misma hubiera tenido la estrategia de periodos de pérdida, al final hubiera hecho un 223. Bueno, o sea, es decir, la estrategia sirve sobre todo mucho para gente que no quiere vivir la tensión de las cripto, ¿no? Esas subidas y esas bajadas tan drásticas, ¿no? Entonces sirve mucho para eso. Vamos a ver Pepe, que esta es una que ha nacido hace relativamente poquito, pues yo creo que el año pasado, precisamente por esto tiene esta fecha, ¿no? Pepe hubiera sacado un 223 desde el momento que se supone que tenemos la data. Y aquí hubiera sacado más, o sea, que hubiera estado, ahora Pepe estaría más, pero también estuvo muy abajo, ¿vale? O sea, también tuvo un periodo muy abajo. Por tanto, también una media, saca una media del este, ¿no? Una media que, bueno, ahora está un poquito más por encima de Pepe, ¿no? Pero fíjate, la que también ofrece una cierta rentabilidad, ¿no? Es decir, básicamente lo que venimos vamos a ver otro que no esté tan bien, porque creo que XRP no da muy bueno. Mira, aquí SRP, aquí la estrategia se hubiera pegado un golpazo. Vamos a ver, 2018, mayo 4. Aquí la estrategia, bueno, no, mira, desde aquí hubiera sido bastante mejor que el desempeño, o sea, que ha caído, evidentemente, de la época más alta que tuvo de beneficio, pero hubiera sacado un 177%. Es un desempeño mayor desde esta fecha, desde la fecha de que tenemos los datos, que es 2018, tuvo un desempeño mayor ha tenido un desempeño mayor que la propia XRP, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también, pero bueno, esto la verdad es que me alegra que se vea así, que pensaba que era esta la que había tenido un desempeño, está en un 1,2, está ahí rozando, bueno, un 30% a nivel de caída, que es bastante, drawdown, lo que pasa es que esto, claro, con la estrategia sería mucho más, ¿no? O sea, el buy and hold mucho más, ¿no? Atom, esta creo que es la que estaba un poco, sí, Atom, sí, efectivamente. Vamos a ver hasta dónde podemos sacar. Atom, por ejemplo, que ha tenido en sí como desempeño cripto de momento no ha tenido un gran resultado, pues ha tenido momentos que la estrategia ha sido superior, pero siempre con una pérdida. O sea, estamos hablando de que ha perdido un 63% de la estrategia y prácticamente lo mismo que ha perdido Atom. O sea, si lo ves aquí, prácticamente lo mismo. Sí que es cierto que ha habido momentos un poco de intento de recuperación por parte de Atom, pero no ha sido mucho. O sea, aquí tenemos que tener mucho cuidado de a quién elegimos como partner en ese tipo de temas, ¿no? Porque vamos a ver Uniswap. Mira, con Uniswap aquí hubiera conseguido, vamos a ver, no sé, enero, atrás, 20, septiembre 17 sí, del 2020. Pues mira, Uniswap hubiera conseguido un 76. Ahora esto estaría un poquito estancada en esta fecha. Voy a haber tenido aquí alguna subidilla y tal, acompañando la subidita de Uniswap. Pero aquí en esta fase, evidentemente, aquí ganó mucho más Uniswap. Hay un holdeo mucho mayor. En la caída ganó la estrategia. Siempre, cuando hay una caída, siempre la estrategia va a pasar por encima o se va a mantener por encima de este. Y bueno, pues nos hubiera permitido en la mayoría de las criptos, en la mayoría de las criptos, si hubiéramos hecho un portfolio digamos, de estas que hemos visto,
Cardano, Bitcoin, Ethereum, vamos a ver Ethereum, que esa no sé si la hemos visto. Déjame que vea Ethereum, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Ethereum creo que bastante bien, además. De hecho, es una de las que nos pusisteis que tenía un retorno bastante importante. Entonces, Ethereum, por ejemplo, fíjate, Ethereum hubiera hecho, vamos, un 861% la propia estrategia. O sea, y fíjate dónde está Ethereum, ¿eh? O sea, con lo cual aquí, igual que Bitcoin, son las dos así más fuertes, ¿no? Pero estamos hablando de un 800 y pico por ciento. O sea, de media, más o menos, hubiera hecho un 500% entre todas las estrategias. Es decir, si tú más o menos en la fecha que estamos, que sería como el 2016, 2017, hubieras invertido 100.000 euros, ahora tendrías unos 600.000, ¿vale? Con esta estrategia, con esta estrategia. Suponiendo que lo haces como un holdeo, es decir, que coges los 100.000 dólares o los 100.000 euros y los metes, igual que si los metes dentro de cripto, pues los metes a hacer trading dentro de estas criptomonedas. Con la diferencia de que van a hacer trading en función de este movimiento y aquí lo que haría sería, pues, o sea, hacer ¿cómo se dice? Pues hacer un portfolio, es decir, si pues los 100.000 lo dividías entre 7 8 9 10 criptomonedas, que cada una estaría haciendo sus operativas, pues a lo mejor cada una con una parte de ese capital, ¿no? Y al final lo que te daría, suponiendo que todo esto fuese magnífico, perfecto y así, todo organizado, que luego tiene sus cosas a nivel operativa, pero bueno, que es como funcionaría de media, pues al final lo que tendrías pues es en torno pues, a un 500, un 600%, que ojo, no está nada mal, ¿eh? O sea, multiplicar un 5 un 6% de capital, eso no se ve todos los días. Entonces, bueno, pues no sé cuánto ha subido desde aquella época, de esta época, Mira, aquí, por ejemplo, en el caso del Standard Poor's, bueno, aquí lo que pasa es que te permite una serie de apalancamientos y tal, también en cripto, con lo cual, bueno, o sea, es que ya podemos entrar en detalles que se nos puede ir un poco la pinza, ¿no? Pero sí que es cierto que, mira, por ejemplo, en este tema, aquí si tú eres un poquito más arriesgado, quieres diversificar y no quieres arriesgar o no quieres holdear tanto y quieres hacer esto, tú ten en cuenta aquí, por ejemplo, Bitcoin en Coinbase, que estamos viendo aquí, desde 2016, creo que 2014 tiene data. Si tú, por ejemplo, eres un trader con más conocimiento y todo eso, y te hubieras apalancado con un poquito en futuros, con un poquito hubieras tenido un poco de apalancamiento sin pasarte, ¿eh? O sea, es decir, estamos hablando de un 5%, una cosa así, o sea, perdón, un 1,5 de apalancamiento como muchísimo. Probablemente hubieras conseguido un poco más. A lo mejor te hubieras ido, bueno, un poco más. A lo mejor hubieras, por lo que yo he visto en algunos casos, estrategias similares, no igual que esta, pues a lo mejor hubieran tenido 1.500% o algo así, que es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿vale? Pero también hay que estar muy pendiente porque hay que estar pendiente de cierto tipo de operaciones, cierto tipo de momentos. En fin, hay que tener mucho cuidado a la hora de y saber manejarlo, ¿no? Esto es lo más básico, es decir, cómo empiezas y cómo terminas, de una forma sencilla. Entonces, bueno, si fuese matemáticamente todo perfecto, aquí no me estamos metiendo tampoco comisiones, si fuese matemáticamente todo perfecto, pues aquí a lo mejor, o sea, un 500% pues hubiera sido una cantidad, a ver, yo creo que muy, muy potente, ¿no? Muy interesante, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno tiene sus decisiones y sus historias. Tampoco me voy a meter. Hay gente que los que están más en cripto, que tienen más capacidad de arriesgar y demás y de apalancarse y tal, que pues algunos han conseguido, sobre todo en épocas de o subida o bajada, que han sido capaces de identificarlas, volúmenes muy grandes de inversión y de retorno. Y hay otros que han sido más paulatinos, ¿no? Más tranquilos. Aquí estamos hablando de una estrategia tranquila, o sea, sin tampoco mucho ajetreo, ¿no? Así que, bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo, hasta luego.